Ya estamos en proceso de interconexión. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su espacio Cátedra Jorge Rosell. Quien les habla, Ángel Pérez Almario, coordinador académico de Universitas Fundación. No olvidemos que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo mancomunado entre organizaciones como la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, la Academia de Ciencias Sociales y Políticas de Venezuela, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, las universidades del Zulia, Universidad de Yacambú y, por supuesto, el equipo de Universitas Fundación, quienes hoy gratamente se sienten complacidos, no solamente por la aceptación nuevamente de una invitación del profesor William Latuf, acompañarnos hoy con una nueva temática y sobre todo de carácter procesal, donde podemos recoger algunas de las implicaciones que se han establecido a nivel de foro frente a aspectos propios de carácter defensivo en el proceso. El profesor William Latuf nos acompaña con la temática defensa material versus defensa técnica y régimen probatorio. El profesor Latuf, evidentemente, es abogado, egresado de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Asimismo, posee dentro de su haber académico estudios de especialización en Derecho Penal y Criminología y especialización en Derecho Procesal Civil. Posee estudios de maestría en Derecho Penal y Criminología y dentro de su aspecto de docencia se desarrolla actualmente como profesor de pre y posgrado de la Universidad Arturo Michelena. También recientemente escogido como vicepresidente del Colegio de Abogados del Estado Carabobo. El profesor William Latuf nos acompaña hoy, sin embargo, queremos recordarles a ustedes que son los verdaderos protagonistas. Primero, que no solo realizamos la transmisión de la presente videoconferencia por el presente espacio, es decir, por el aula virtual de Zoom, con lo cual cualquier incorporación de cada uno de ustedes, lo cual valoramos completamente, debemos hacerla en completo silencio, debemos hacerla con micrófonos apagados y cerrados. Si tenemos alguna duda o algún comentario o alguna pregunta directamente al profesor Latuf, nada mejor que hacerla directamente por el chat, siempre indicándonos el país y tu nombre desde donde nos acompañas. También, por supuesto, que las preguntas sean, por supuesto, pertinentes a la temática que hoy nos está desarrollando el profesor William de Jesús Latuf Rodríguez. Asimismo, queremos invitarles que todos aquellos que se encuentren en plataformas como Instagram, Facebook, interconectados desde el canal de YouTube Universitas Fundación, puedan también aprovechar la sección comentarios para realizar todas aquellas preguntas que en la segunda parte de la presente videoconferencia o de este conversatorio que tendremos hoy con el profesor Latuf podamos desarrollar. Profesor Latuf, el micrófono es todo suyo. Bienvenido nuevamente a la Cátedra Jorge Rosell. Realmente nos sentimos gratamente honrados nuevamente con su participación y grandes expectativas sobre el tema que hoy viene a disertarnos. Buenas tardes, Ángel. Agradecido una vez más con Universitas Fundación y todo este equipo que hace posible y que coayuda para que estos eventos patrocinados por el doctor Jorge Rosell sigan adelante y permitan el crecimiento del conocimiento de todas aquellas personas que dedican un poco de su tiempo a oír pues a este humilde servidor. Invitado una vez más y agradecido a esta conferencia o a esta mesa de trabajo, me llamó la atención al momento, fue algo bien espontáneo, la sugerencia del título. Un título que me apasiona, como es la defensa material del imputado versus la defensa técnica que ejerce el defensor privado o defensor público en los distintos eventos procesales que se suscitan en todo el país, pero más allá de esas dos instituciones que hoy vamos a tratar de analizar en conjunto, el aspecto, su relevancia en cuanto al aspecto probatorio y de qué manera se debe utilizar ambas defensas en el inicio del proceso penal, sea por la vía que sea. Es así como, una vez ya definido el tema, comienzo
esa defensa material que ejerce el imputado. Pero allí se nos presenta un problema que históricamente desde la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal ha mutado, es en cuanto a la condición de imputado. Desde que se inicia el código en el año 98 con la publicación en Gaceta Oficial y la vacatio leyes de un año para que su totalidad entrara en vigencia el 1 de julio del año 99, ahí comienza a considerarse al imputado desde el momento en que es presentado al tribunal. Para ese momento no habían audiencias de imputación en sede fiscal y solamente se daba la imputación ante un tribunal de control que se encontrara de guardia, bien sea por orden de aprehensión o por flagrancia. Seguidamente se fue improvisando aquellas personas que todos éramos desconocidos de ese nuevo proceso, que era un paradigma nuevo y que dejaba atrás el sistema inquisitivo, y se fueron ajustando criterios doctrinales y jurisprudenciales en cuanto a la imputación, y es así como pasamos a la imputación en sede fiscal, a la imputación por orden de aprehensión y a la imputación por flagrancia. Ese acto de imputación no aparecía en el código. Sin embargo, hacía alusión uno que otro artículo en los procedimientos especiales, y es así como llegamos a que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien dedica un capítulo jurisprudencial pacífico, reiterado e inequívoco, donde explica cuáles son esas características y esos pasos que se debían dar para que la imputación fuera válida. En ese momento se describía o se adquiría la condición de imputado cuando usted tenía conocimiento de un acto de procedimiento, y ese acto de procedimiento del cual usted tenía conocimiento ya lo hacía acreedor de ser imputado y, por supuesto, de ejercer los derechos del imputado plasmados para aquel momento en otro numeral de los artículos, hoy en el artículo 127 cuando se trata del imputado adulto, o cuando se trata de un imputado adolescente entre 14 y 18 años, artículo 531 de la LOBNA, el artículo 654 que habla de ese imputado adolescente en ese procedimiento especialísimo que está y que rige la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. En el año 2017 sucede una transformación jurisprudencial donde el máximo tribunal de la República, en sala constitucional, con ponencia conjunta, elimina un parágrafo del artículo, anula un parágrafo del artículo 305 y se excede en su decisión y señala en esa decisión que nada tenía que ver con el formal acto de imputación, que la imputación a partir de ese momento iba a ser en sede fiscal, en sede de tribunal, bajo todos los aspectos y todas las hipótesis posibles. Estamos hablando de la sentencia del 12 de julio del año 2017, específicamente la 17-0658. Es así como se comienza a aglomerar un conjunto de causas en los tribunales, y hay una doble tesis que manejaban los jueces de control. Algunos te enfrentabas a ellos y vas a un formal acto de imputación y ellos decían solamente puedo escuchar, le doy la naturaleza a la formalidad del acto de imputación, pero no me puedo pronunciar sobre nada. No me puedo pronunciar sobre medidas cautelares, no me puedo pronunciar sobre procedimientos especiales o abreviados. Y entonces era un acto de imputación mutilado, en el cual las personas que desde el cargo de fiscales o defensores públicos o privados nos encontrábamos en ese acto solemne y procesal. Otros jueces sí se pronunciaban y decían, no, yo soy el juez de control que está de guardia, al cual, o el juez que donde quedó la distribución, y yo tengo los poderes para dirigir el proceso y para pronunciarme sobre eso. Seguidamente, en la interpretación de esa misma sentencia agrega como doctrina jurisprudencial una palabra que había quedado en el pasado, es la palabra de investigado. Entonces, cuando una persona era capturada en flagrancia, era investigado hasta el momento en que se celebraba el acto de imputación, pero se acompañaba un acta que le hacen firmar de los derechos del imputado,
Y entonces, si yo tenía derecho y era investigado y firmaba un acta de derecho del imputado, ¿por qué no podía ejercer los derechos del imputado? Entonces, esa sentencia le da vida a una tesis que establece y de la cual yo comparto, de que la firma de esa acta de los derechos del imputado es inconstitucional porque viola el contenido del artículo 49, numeral primero, porque además, dentro de la defensa del imputado está de que él no puede firmar, declarar ni hacer ningún acto de esa naturaleza si no está en presencia del imputado y consecuencialmente frente a un juez que es el que validaba eso y hoy por hoy un fiscal del Ministerio Público en la nueva dinámica de la imputación. El 17 de septiembre del año 2021 sufre una modificación nuevamente el Código Orgánico Procesal Penal y se retrotrae a que la imputación sea en sede fiscal bajo los mismos parámetros que ya había sido y comienza otra vez la diatriba en la cual no voy a caer si volvimos a lo que debe ser o si debemos seguir con la imputación en sede del tribunal. Sin embargo, tenemos ahora la imputación en sede del tribunal solamente para el procedimiento especial plasmado en el artículo 354 y siguiente, es decir, el juzgamiento para los delitos menos graves y también cuando exista flagrancia u orden de aprehensión y se materialice la detención. En lo particular, para cerrar este aspecto, considero que lo que violenta un poco el orden del derecho a la defensa, que es realmente el tema que me apasiona y que hoy escogí, es el lapso que yo tengo, bien sea como fiscal o como defensor, para pronunciarme después que existe una imputación en sede fiscal. No existe. Comienza el proceso con esa imputación. Como no fue en el tribunal y no existe una medida cautelar privativa o sustitutiva de libertad que me va a dar el lapso de investigación 45 días o hasta 6 meses, entonces simple y llanamente no tengo lapso. Entonces ahí es donde debemos ser muy cuidadosos como fiscales o como defensores en tratar de armar una defensa para que ese lapso no muera y no quede en indefensión el imputado, porque de ser así, las consecuencias serían gravísimas si el acto conclusivo es un acto conclusivo acusatorio. He escuchado esto como un abreboca a lo que es mi exposición y hoy por hoy vigente la reforma del Código Orgánico Procesal Penal repito, del 17 de septiembre del año 2021. Entonces, vamos a analizar de qué manera el imputado puede hacer uso de esa defensa material. En principio, la mente, la gestual y lo que comúnmente manejan los profesores universitarios, pareciera que es que tenemos que llegar al formal acto de imputación en cualquiera de las dos sedes para que el imputado a través de su declaración pueda defenderse. Ciertamente es así, pero él puede defenderse antes porque ya él es acreedor de sus derechos y él se defiende cuando él tiene acceso a hablar con su abogado, ya ahí él está ejecutando actos parciales de defensa, como lo denomina la doctrina. Cuando él es informado de los motivos de su detención, el imputado está ejerciendo actos parciales de defensa. Cuando sus familiares son informados qué tribunal lo está requiriendo, a la orden de qué tribunal se va a colocar, cuando no se le permite al Estado su extralimitación a través de la incomunicación, de incomunicarlo, entonces está ejerciendo actos parciales de defensa. Por allí también hay un derecho que llama mucho la atención, que es la exposición a los medios de comunicación sin que sea por escrito y que sea avalado tanto por el imputado como por el defensor. Y he escuchado con mucha pasión personas que dicen, pero ¿qué imputado va a querer que lo exhiban a los medios de comunicación? Bueno, habrá quien sí lo quiera. Habrá quien sí lo quiera porque hoy por hoy las detenciones, las personas que hoy por hoy, muchas de ellas han sido detenidas, bueno, han ocupado grandes cargos en la sociedad civil. Entonces pareciera que ahora es un requisito formal estar detenido para ahora ser una persona importante y habrá quien lo quiera. Es un derecho que está allí, simplemente
se ejerce o no se ejerce indistintamente de las violaciones que sabemos que se están causando de este tipo de orden y de este tipo de controversia en cuanto a los derechos que tiene el imputado. Ahora sí llegamos al momento en que se va a materializar la defensa material por parte del imputado. Antes de Profesor, entrar, dígame. profesor William, usted nos comentaba que tenía un material que deseaba compartir. Lo Está, tengo, está en la lámina número 2. sí, pero no lo vemos al público. ¿Será que podemos? Y disculpe que le interrumpa. Ahora Allí lo, sí, ahora sí lo está abriendo. ok, Ahora sí, profesor. está en la lámina número 2, aparece un puño. Sí, sí, ahora sí lo estamos viendo. Gracias, profesor. Entonces, es así como hay que definir, antes de entrar en lo que es la declaración del imputado como una garantía constitucional que establece el debido proceso, una marcada diferencia entre el derecho a ser oído, que también forma parte de la defensa material del imputado, la declaración del imputado plasmada en el contexto constitucional vigente y regulada a partir del artículo 132 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, y no menos importante, la última parte de ese artículo 49, numeral 5, que es la confesión, de la cual el doctor Juvenal Salcedo, Juvenal Salcedo Cárdenas, tiene una excelente obra, una tesis de grado, mención publíquese, donde explica claramente, aunado a otros aspectos y a otras doctrinas probatorias, que trajinan ese tema de la confesión. Esos tres aspectos forman parte de la defensa material. Vamos a pasearnos por ellos, por alguno de ellos. En cuanto al derecho a ser oído, que también forma parte del debido proceso y que lo encontramos en el numeral 3 del artículo 49 del texto constitucional vigente, establece que todas las personas que materialmente se encuentran en una regulación procesal tienen el derecho a ser oído con las debidas garantías y plazos razonables determinados por la ley. Esos plazos razonables son los que están previamente establecidos, y cuando no estén previamente establecidos, simplemente nos remite al derecho a petición plasmado en este mismo texto constitucional. Y es allí cuando el constitucionalista le dice, establece un lapso de hasta 3 días para que se pronuncie en ese derecho a petición. Ese derecho a ser oído, es simplemente la expresión voluntaria de la persona que es el débil jurídico en una relación procesal a que se le escuche, a que nuevamente se le escuche, a que se le escuche las veces que él considere necesaria, porque se le ha olvidado decir algo, porque tiene que decir algo, porque quiere aportar algo en razón a su defensa, aunque no tenga la carga probatoria. Porque sabemos que estamos hablando de delitos de acción pública y, consecuencia del principio de presunción de inocencia, la carga probatoria la tiene el Estado venezolano. Como primera consecuencia y como segunda consecuencia, sabemos que existe el indubio pro reo plasmado en el artículo 24 constitucional. Es así como ya más o menos determinado lo que es ese derecho a ser oído. Yo tuve una gran experiencia, y le digo a todas las personas que me están escuchando, en un tribunal donde ya había el pronunciamiento o iba a venir el pronunciamiento del juez en la audiencia en el formal acto de imputación material, y ya había declarado el imputado. Estaba una juez suplente y el imputado voluntariamente levantó su mano y le dijeron, dígame, ¿qué tiene que decir usted? Y él dijo, yo quiero ampliar mi declaración porque hubo algo que no dije. Y la juez le dijo, ya pasó, ya su momento pasó. Yo le di la oportunidad y ya usted dijo lo que tenía que decir. Yo exhorté y dejé plasmado que existía el derecho a ser oído y que se tenía que abrir esa articulación de que él quería volver a declarar. Ella lo negó y yo apelé de la privativa de libertad y
mencioné eso, no me voy a traer una gloria que no dice, simplemente la mencioné, y la Corte de Apelaciones retrotrajo el proceso porque se había violado el derecho a la defensa y se ordenó un nuevo acto de imputación frente a otro juez y que el juez examinara muy bien lo que la solicitud de la Fiscalía del Ministerio Público en cuanto a la medida cautelar solicitada. Fue un gran logro para ese momento y siempre hago referencia a las personas que me escuchan, tanto en la universidad, en pregrado como posgrado, cuando toco este tema. De allí pasamos a lo que es la declaración del imputado como tal, donde él realmente va a utilizar la palabra, el verbo, para nadie más que él, nadie mejor que él, defenderse ante unos hechos que trata el Ministerio Público como representante de la acción penal de encuadrar en el derecho. El imputado, más que nadie, se va a defender. Muchos abogados son de la tesis de que como existe el derecho constitucional a abstenerse a declarar y que en nada lo perjudica, es mejor que no hable. Yo soy de criterio contrario, de un criterio más amplio, más abierto, incluso cuando los abogados señalan que se trata de un problema cultural y que no todos los imputados tienen la misma capacidad al momento de hablar. Yo quiero decirles que las mejores experiencias las he tenido al momento en que el imputado ha declarado. No me voy a pasear por los ejemplos, pero las experiencias han sido grandiosas de defensa y créanme que los méritos han sido del imputado en cuanto a la libertad y quizás no de la defensa que yo haya ejercido. Ese ha sido un criterio, ese acto en el cual él declara está lleno de muchas formalidades para que tenga vigencia y validez, como es la ausencia de juramento, como es la posibilidad que tenga el juez de que el imputado declare hasta donde quiera declarar, de que no sea coaccionado y de que al momento de que vengan las preguntas, tanto del Ministerio Público como la defensa, estas no sean capciosas, sugestivas o impertinentes. La administración de justicia de parte de los jueces olvida al momento de darle lectura a ese artículo 49 numeral 5 y de explicárselo, porque es un deber del juez no solamente darle lectura, sino explicarle el contenido del artículo, la parte de la confesión. Esa última parte que establece, dice, la confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Son muy pocos los jueces que leen esa última parte del numeral 5 y que le explican en qué consiste eso. Es necesario porque tiene una formalidad y tiene una relevancia y sobre todo tiene una importancia desde el punto de vista probatorio, que estemos o no estemos de acuerdo, es lo que ha sostenido la jurisprudencia continua, pacífica, inequívoca, reiterada, que da confianza legítima y expectativa plausible. Es así como la confesión la señalan la doctrina o gran parte de la doctrina, me voy a permitir leer, como el reconocimiento que hace el procesado, en este caso imputado, en un proceso penal o fuera de él. Esa expresión fuera de él no cabe en nuestro proceso acusatorio garantista. Está distante de nuestro proceso acusatorio garantista y dice de su autoría o de su culpabilidad en la comisión de un hecho punible. Lo hace oral o por escrito, porque de ser así, como lo establece gran parte de la doctrina, y me permití leer un concepto que ha venido, una definición que ha venido siendo reiterada en los distintos autores, entonces esas declaraciones que nos ponen en la televisión, que nos ponen en los medios de comunicación hoy por hoy, en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales, donde la policía coloca a las personas que son detenidas en algún momento a decir la forma, manera, circunstancia, de modo y lugar en que se ha producido una detención y la participación, estaríamos hablando de una confesión y esa confesión no es válida porque no está hecha frente a un juez, porque esa confesión tiene límites. Y tiene límites que el juez debe estar atento y vigilante, porque si no, esa confesión está llena, está embargada
de nulidad. La casación penal venezolana y la doctrina actual sí hacen una definición y establecen en forma constante que para que exista confesión es necesario que el reo se declare autor de un hecho delictivo que se le imputa, que lo haga en términos precisos y que no quede ninguna duda de que éste está reconociendo su propia culpabilidad. Allí tenemos que hacer un paréntesis, porque no tiene nada que ver la confesión como mecanismo de defensa constitucional con el procedimiento especial de admisión de hechos. Procedimiento especial de admisión de hechos es bien cuando el fiscal precalificó y el juez admitió en la audiencia preliminar y admitido en la audiencia preliminar antes de la recepción de prueba ya en fase de juicio. Yo admito lo que está allí, lo que el fiscal dijo. No tiene que reconocer nada. A principios del Código Orgánico Procesal Penal se hablaba de si la admisión de hecho era admitir culpabilidad. Se habló mucho de eso y ha sido olvidado ese tema. Sería interesante una tesis de grado con relación a ese tema. Es así como nos paseamos por la posibilidad de que el juez tenga que revisar y estar atento a que no coaccione al imputado, ni el Ministerio Público, ni la defensa, ni siquiera él mismo, para que él confiese. Ahora, la confesión ha sostenido el Tribunal Supremo de Justicia, para mí equivocadamente, de mi humilde tribuna y mi humilde opinión, que siempre tiene que ser positiva, porque la confesión negativa, es decir, cuando el imputado declara y señala y dice, quiero confesar, y expresamente señala circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo exculpan, no se tiene como confesión, sino como declaración del imputado, porque tiene que ser positiva. El doctor Roberto Delgado Salazar, que fue mi profesor por allá por el año 95, establece una obra privilegiada que yo conservo y que siempre leo y releo y releo y siempre consigo algo nuevo, que él no está de acuerdo con eso y que la confesión también puede ser negativa. Sin embargo, hasta el presente, la confesión tiene que ser positiva para que sea válida a la luz de la jurisprudencia y a la luz de mantener esa doctrina jurisprudencial venezolana nueva que establece el Tribunal Supremo de Justicia, tanto en sala de casación penal como en sala constitucional. Pasado a esto y utilizado por el imputado todos estos tres mecanismos de defensa que el juez debe estar atento a que se cumplan para que no se viole el debido proceso y dentro del debido proceso el derecho a la defensa, que es sagrado, formal, entonces se le cede la palabra a ese defensor, en principio, defensor privado. En principio, el imputado tiene el derecho a buscar un defensor de carácter privado y si no tiene el acceso, la forma, la manera, la parte económica, entonces cuando el Estado por vía accesoria debe colocar un defensor público para que no se viole el derecho a la defensa. Entonces, nosotros como defensores debemos estar atentos para que si el juez no está materializando su rectitud, su orientación, su vigilancia procesal desde ese primer acto procesal, hacerle ver que puede incurrir en un vicio de nulidad. Ahora bien, cuando el abogado en cualquier acto oral, porque todos los actos procesales son orales, lo único es que no todos son públicos, ejerce el derecho a la defensa, lo primero que tiene que estar atento es a ver de qué acto se trata, porque si bien es cierto, todos los actos son orales y se parecen, no todos cumplen la misma función, ni se busca lo mismo, ni se hace lo mismo. El acto de imputación formal en sede fiscal o en sede del tribunal tiene una formalidad y unos límites, tanto para la defensa como para el Ministerio Público, incluso para el propio juez. El acto de una prueba anticipada tiene unos límites. El acto de una audiencia preliminar también está diseñada, es un traje a la medida. ¿Para qué? Para darle una pulcritud a ese acto conclusivo acusatorio y verificar de qué manera viene, si cumple con los requisitos del 308, si no se trata de una acusación temeraria, si existe o no pronóstico de condena,
si existe la posibilidad de un cambio de calificación que se admita parcialmente y, por supuesto, que se haga uso de esos mecanismos que establece la ley, como son las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, como son los procedimientos especiales a que haya lugar y que el imputado pueda hacerse acreedor de una circunstancia de esa naturaleza. Por supuesto, al momento el defensor tiene que también estar atento a que todo eso se cumpla y atacar con vigor esa acusación fiscal buscando la equidad y la igualdad procesal, porque sabemos que en una relación jurídica procesal penal venezolana, donde reina el sistema acusatorio, el Estado tiene una doble participación, y la primera participación la tiene desde el órgano judicial y la segunda ya la va a tener desde el órgano moral o ciudadano, llamada Fiscalía del Ministerio Público, que representa al Estado en el ejercicio de la acción penal. Entonces, es allí como debe haber una coherencia, un comportamiento adecuado entre el imputado y su defensa, una llave. Tiene que existir de alguna manera esa voluntad entre ambos de poder salir adelante frente a la adversidad, que en este caso es el Estado con ese enorme poder punitivo, que en este caso se materializa a través del ius puniendi, que es la persecución penal. Igualmente, la defensa tiene que recordar que el proceso penal venezolano es material y formal, y que uno tiene que ver con todo lo que es la regulación de los lapsos procesales que son preclusivos, de la forma en que se van a dar dichos lapsos, de la manera y requisitos que se exigen para ello, de el debido comportamiento, de darle vigencia a la buena fe entre las partes en el litigio y de toda ese conjunto de normas que establece el Código Orgánico Procesal Penal y que de manera adjetiva tenemos que consolidar para poder llegar, como yo siempre hablo, a una sentencia transparente y pulcra. Y de parte del juez, ver de qué manera se puede materializar de ser así y de que el Ministerio Público pueda demostrarlo, la adecuación de los hechos en el derecho para aplicar lo que queda de Código Penal y de leyes especiales y orgánicas que son normas penales de carácter sustantivo, aquellas que evalúan una conducta, que las tipifican como delito o falta y que le imponen una sanción penal. Es el derecho procesal el que va a permitir que esa norma penal sustantiva se pueda aplicar. ¿De qué manera? Con la transparencia de todo el proceso cuando llegamos a la sentencia condenatoria. O en su defecto, cuando no hubo esa aplicación frente a una sentencia de carácter absolutoria. Pero no nos podemos quedar ahí nada más. Es necesario señalar, si yo me defiendo como imputado, ¿de qué manera mi defensa me va a ayudar cuando se dice que la declaración del imputado es un mecanismo de defensa, mas no es un medio de prueba? Sí, bien, es verdad, es cierto. Pero subjetivamente el juez está ilustrado internamente, aunque no lo pueda manifestar, y él se va a dar cuenta de la verdad, porque la verdad establece el artículo 13, que es la finalidad del proceso, es la búsqueda de la verdad a través de la vía jurídica y la recta aplicación del derecho. Pero cuando hablamos de la confesión, entonces se abren dos ventanas y una dice, pero parte de la doctrina ha sostenido, la confesión no tiene nada que ver con el régimen probatorio, o sea, no constituye prueba en el proceso penal. Y entonces viene una doctrina más sabia y dice, no es así, la confesión válida, es decir, la confesión que llena los extremos constitucionales, sí constituye, o sí está dentro del acervo probatorio, siempre y cuando sea adminiculada a otras pruebas. Es decir, cuando el imputado confiesa haber cometido el delito y señala en ese primer acto formal de imputación o en la audiencia preliminar o le pidió al juez que lo trasladara al tribunal
porque él quiere confesar. El derecho a ser oído y él quiere confesar. Y él señala las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió un homicidio, su participación, lo que él hizo, dónde escondió parte del cuerpo, dónde escondió el arma homicida. Esa declaración como confesión tiene un valor probatorio. Lo que pasa es que no es inmediato. Lo va a tener a futuro cuando se practiquen otras diligencias de investigación que se conviertan en medios de prueba que sean legales, útiles, pertinentes y necesarias, y adminiculadas se demuestre que el imputado está diciendo la verdad. Se consiguió el sitio donde él señala que enterró parte del cuerpo, se consiguió el arma homicida, se le hizo prueba de microanálisis, análisis de microanálisis para determinar solución hemática, se le hizo cotejo holofoscópico y se determinó una huella dactilar, y entonces allí pudiéramos decir que la confesión, que surge un efecto de la confesión desde el punto de vista probatorio. Ángel, no sé cuánto me queda. Profesor, ya estamos en proceso de cierre, por lo menos en los próximos 5 minutos. Ok. Los artículos involucrados en esta pequeña disertación, que existe el cúmulo de preguntas, está el artículo 49, numeral primero del texto constitucional, el numeral tercero, el numeral quinto, sobre todo, el último parte del numeral quinto, el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, que es realmente el derecho a la defensa, esa necesidad de hacer un juicio oral y público, de llevar a proceso a la persona investigada de delito, para que con transparencia, dejando que él haga uso de las garantías constitucionales y de los principios legales, se produzca una decisión. Y, por supuesto, el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, 654 de la LOGNA, y un artículo que a mí me fascina, que es el artículo 119, que se le da poca importancia, que son las reglas para la actuación policial conjuntamente con otras normas, como es el uso proporcional y diferenciado de la fuerza. Es necesario preservar las garantías constitucionales, los principios legales, las normas de carácter adjetivo y entender esta clara diferencia que existe entre esas tres instituciones que revisten el derecho a la defensa material que ejerce unilateralmente el imputado y que va de la mano con la defensa técnica que necesariamente, a partir de la ley de abogado y de este nuevo sistema, tiene que ser un abogado quien la ejerza. Debemos recordar que en el Código de Enjuiciamiento Criminal, el doctor Rosell trabajó mucho con ese código, se permitía la participación del amigo íntimo en la defensa del imputado por la carencia de abogado y por la existencia de tribunales en esos caseríos que tenían la posibilidad de dictar unos autos de detención que después uno reclamaba del auto de detención cuando llegabas a un tribunal de primera instancia. Tú reclamabas el auto de detención, después apelabas del auto de detención y era cuando subía a un tribunal superior. Entonces, bueno, si existe alguna pregunta, espero que haya sido de su agrado. El tiempo no nos ayuda, pero no sé, Ángel, quedo de ti. Claro que sí, estimado profesor. Tenemos algunos comentarios que nos han hecho llegar, algunas dudas y, por supuesto, algunas opiniones que quieren conocer sobre un tema que tiene tantas aristas, profesor, pero sobre todo que resulta de gran importancia desde el punto de vista de las implicaciones de carácter procesal hoy en apego a ese Estado de Derecho que tanto anhelamos y protegemos. Saludos, profesor, desde algunos de sus alumnos y algunos de los participantes, reconociendo la excelencia en cuanto a la perspectiva que le dio frente a su videoconferencia. Entre ellos destacamos felicitaciones por parte de René Hernández, Rismari Gómez, Adriana, Enderly López, el profesor Eli Tobar, el profesor Jesús Vergara, algunos otros que reconocen sobre la excelencia de participación, la cual nos sumamos, evidentemente, profesor Latuf. Y tenemos algunas preguntas que queremos conocer su opinión, profesor. Entre ellas, el profesor Ángel Serpa, quien también ha sido invitado en el panel de profesores a la cátedra Jorge Rosell,
en ese continuo sumar académico que tenemos en el presente proyecto. Felicitaciones al profesor Latuf y saludos a todos. Pregunta, ¿cuál es el estado actual de la doctrina y la jurisprudencia sobre la autodefensa del procesado abogado? ¿Cuál es su criterio, profesor? Mi criterio es que ciertamente cuando el imputado, cuando recae en una persona, hombre o mujer, la condición de imputado, pero al mismo tiempo es abogado, ciertamente su conocimiento le va a permitir hacer una mejor defensa, pero sigue siendo para mí una defensa material porque el acto es inválido si él no nombra un defensor público o privado. Y no debería ser así, porque él no está condenado y lo único que lo pudiera limitar al ejercicio de la defensa material sería la posibilidad de estar condenado a presidio. Creo que es lo que te imposibilita a partir del artículo 9 del Código Penal el ejercicio de la profesión. Sin embargo, se ha presentado esa situación y los jueces han sabido manejar la situación en cuanto han dicho, bueno, declara, confiesa, ejerce tu derecho como imputado. Si quieres autodefenderte desde el punto de vista técnico, también lo puedes hacer, pero yo necesito escuchar a este defensor público que está aquí o a ese defensor privado que usted dejó para poderle darle la validez al acto de imputación, la validez al acto de la audiencia preliminar o al acto que se esté realizando. Esa es mi humilde opinión. Gracias, profesor Latuf. Siguiente interrogante rápidamente porque tenemos varias. El participante René Hernández, desde el canal de YouTube Universita Fundación, le pregunta lo siguiente. ¿Está de acuerdo el ponente en que el Ministerio Público impute sin ningún tipo de control por parte de los jueces? Y retroalimenta, por supuesto, su pregunta, porque en la práctica se observan muchas imputaciones mal formuladas o genéricas. ¿Su opinión, profesor Latuf? Ya con la reforma del año 2021 y con las distintas jurisprudencias que han salido, y que, por cierto, el doctor Rionero es una persona que ha disertado mucho sobre esto. Eso está aclarado. El juez de control, su nombre lo indica lo que él debe hacer. De hecho, hay otros países donde se llama juez de control constitucional. A pesar de que aquí el artículo 19 le dice, usted es un juez de control constitucional. Usted debe velar primero por la constitucionalidad y después por las leyes penales. Pero por supuesto que el juez de control es quien pone el orden y quien pone los límites de la extralimitación que en este caso hacen los representantes del Ministerio Público. La imputación tiene que ser coherente a los hechos y el juez desde el inicio del proceso, que es ese formal acto de imputación, tiene que pronunciarse con relación a la imputación y delimitar, y si tiene que quitar algunos delitos que el Ministerio Público genéricamente o improvisadamente hizo, debe hacerlo. ¿Pero qué se presenta? Se presentan dos situaciones. Primero, ¿qué sucede cuando el Ministerio Público hace eso en sede fiscal y no está el juez en el acto de imputación? ¿A quién le reclama? Esa es una. Y lo segundo que se desprende de allí, a mi modo de ver, es que en el acto de imputación, cuando el juez controla y legaliza en esa judicialización el acto de imputación y dice, estos delitos no van, el delito que queda es este, entonces nos encontramos frente a una famosa doctrina del Ministerio Público que establece de que indistintamente que el juez de control se haya apartado de algún delito, el fiscal puede dictar un acto conclusivo acusatorio y volver a traer ese delito. Eso viola flagrantemente el derecho a la defensa y por eso le digo a la persona que me haga hacer la pregunta que el juez de control debe hacer lo propio. El juez de control está allí para no permitir esa extralimitación de parte del Estado representado en ese momento por el Ministerio Público. Esa es mi opinión. Gracias, estimado profesor. De seguidas, rápidamente, la siguiente interrogante. La realizan
la participante Liliana Baudo, desde el canal de YouTube. Buenas tardes, excelente ponencia. Quisiera saber cómo ve a la luz del derecho a la defensa y la presunción de inocencia aquellos supuestos en los que las leyes contemplan responsabilidad objetiva. ¿Su opinión? Bueno, la responsabilidad penal objetiva viola flagrantemente no solamente el derecho a la defensa, no solamente el derecho a la defensa, sino también el derecho a la igualdad procesal. Nosotros tenemos un ejemplo de ello en la ley, en la LOCSIMAT, por ejemplo. En la LOCSIMAT se establece responsabilidad penal objetiva para el empleador o para el representante de la empresa cuando existen o se derivan de una relación laboral, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo que traigan como consecuencia la muerte del trabajador o las lesiones. Y establece una pena bastante alta. En lo particular, yo no estoy de acuerdo con la responsabilidad penal objetiva. De hecho, la tesis de la imputación formal y objetiva es uno de los temas que más se trajina a nivel de, sobre todo, de estudios de cuarto nivel, y hay mucha teoría sobre eso y es muy complejo. En lo particular, tengo 6 libros que hablan sobre la imputación formal y objetiva, y a pesar de que hay 2 orientaciones y todos tratan de hablar de lo mismo, es muy complejo y a veces hasta tengo que releer y releer porque no se adapta a lo que es la responsabilidad por acción o por omisión, sino por autor. O sea, yo te voy a castigar por lo que tú eres, más no por lo que tú hiciste o por lo que dejaste de hacer. ¿Entiendes? Entonces, hay que analizar eso bien. Mi posición es que viola flagrantemente el derecho a la defensa y otras instituciones que tienen que ver con preservar esa condición de imputado como débil jurídico. Gracias, profesor William. Excelente respuesta, compartido completamente. Siguiente interrogante, la realizan desde el canal de YouTube el participante Juan Ramos. Contrariando el contenido del Código Orgánico Procesal Penal, se está incorporando actas de experticia por su lectura, sin que se haga la presencia del experto. La pregunta es la siguiente. ¿No debería declararse tales pruebas inexistentes al no ser incorporadas a través de las vías jurídicas como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal? ¿Qué opinión le merece, profesor Latuf? El Código Orgánico Procesal Penal establece en uno de sus articulados todas las pruebas documentales que se pueden incorporar por su lectura para ser exhibida por su lectura. Antes de contestar la pregunta, le digo al participante que no lo sorprenda eso. Ya eso lo corrigió la sala. La sala de casación penal se pronunció sobre eso. Pero se va a sorprender cuando se consiga con acusaciones donde el Ministerio Público promueve como medio de prueba la denuncia y no está en el catálogo. No se puede promover la denuncia. Hay que oponerse a ella. Promueven la cadena de custodia. Hay que oponerse a eso porque eso no constituye un medio de prueba. Eso lo va a sorprender a la persona que me hizo la pregunta. Sin embargo, con relación a la pregunta específicamente, la sala ha determinado que ciertamente los fiscales del Ministerio Público muchas veces promueven el documento de la experticia, pero no promueven el testimonio del experto. O viceversa, muchas veces promueven el testimonio del experto y no promueven el documento de la experticia, o como debe hacerse, promover ambos medios de prueba. En el caso de la pregunta, la sala de casación penal ha establecido en forma reiterada que el juez debe valorar, de acuerdo a las máximas experiencias, los conocimientos científicos, las reglas de la lógica, la sala crítica, y sobre todo, el juez debe tener rigor científico. Eso lo explico yo cuando doy, que va a ser, si Dios quiere y me vuelven a invitar, el próximo tema que tiene que ver con las pruebas, todo lo que es el arqueo probatorio. Y es allí cuando, como el juez tiene rigor científico, él debe valorar lo que está suscrito en la experticia.
indistintamente que no venga un experto y que él no pueda traer un experto sustituto porque no fue promovido. Lo que no puede hacer el juez es valorar el testimonio del experto si no fue promovida la experticia documental. Eso sí no lo puede hacer porque ningún experto, para empezar, puede acordarse de lo que haya hecho. Imagínate tú en una ciudad como Maracaibo, donde existe gran cantidad de homicidios, o en el pasado, donde el homicidio como delito, como fenómeno criminal se incrementó tanto y un médico tiene que hacer una 30 autopsias, que no son histológicas, son simplemente autopsias clínicas para poder hacerlas en un día. ¿Cómo se acuerda él de lo que hizo? Tiene que tener el documento. Entonces, en este caso, contestando nuevamente la pregunta, el juez tiene rigor científico, debe valorar, debe saber interpretar eso, indistintamente que no esté el testimonio del experto. Gracias, profesor Latuf. Siguiente pregunta. Comentario, Rafael García, excelente cátedra de Derecho Procesal Penal por parte del profesor William Latuf. Felicidades, profesor, excelente exposición sobre el tema. El profesor Eli Tobar, desde el canal de YouTube, le pregunta lo siguiente. Excelente, profesor, ¿puede ejercer los derechos del imputado? Entre ellos, estar asistido de un abogado, una persona que esté siendo allanada en su morada. ¿Su opinión? Por supuesto que sí. Una persona tiene el derecho incluso a que el allanamiento comience una vez que llegue su abogado. Porque si el allanamiento se va a realizar con 2 testigos, ya están las personas allí, ¿por qué no esperar al abogado? Es un derecho porque es un acto de procedimiento. Un acto de procedimiento donde participa tanto el Ministerio Público en su solicitud motivada como el Estado a través del tribunal y de un juez debidamente constituido en una autorización también motivada con unos requisitos que establece la norma penal adjetiva: tiempo, quiénes la van a hacer, dónde se va a hacer, qué se va a buscar. Entonces, lo que no se puede hacer es que si se va a producir un allanamiento y el imputado no está o no hay nadie en esa residencia, habitación, en el sitio donde se vaya a allanar, lo que no se puede hacer es que se presente un abogado diciendo yo soy el abogado de fulano de tal. No se puede hacer porque tiene que estar a derecho, y como como el acto de procedimiento te da la cualidad de imputado, entonces tú tienes que estar a derecho. Eso es lo que no se puede hacer. Pero considero que si no, se viola el derecho a la defensa. Gracias, profesor Latuf. Conectando esta pregunta que nos acaban de hacer, quisiéramos profundizar un poco con la pregunta que le revisa el abogado José Escalona desde el canal de YouTube. Primero que todo, reconoce la excelencia sobre su disertación y le pregunta lo siguiente: ¿considera el ponente que el ejercicio de la defensa material sea ejercida desde el primer acto del procedimiento o considera que iniciaría desde la imputación formal? ¿Su opinión? No entendí la pregunta. No entendí la pregunta porque el primer acto de procedimiento no le va a permitir a él ejercer una defensa material completa. Pero la posibilidad que él tiene de hacerse asistir por un abogado ya forma parte del derecho a la defensa material parcial, pero sí forma parte del derecho a la defensa. Que se va a materializar, que se va a profundizar en el formal acto de imputación si se diera, porque hay mucha gente que hay un acto de procedimiento, lo allanaron y después puede venir una desestimación de la denuncia. Pero si después se profundizara, se acentuara en el acto formal de imputación, él evidentemente va a profundizar en su defensa. Pero en ese acto, él ejerce la defensa material. Por supuesto que sí. Forma parte de todos los derechos que él tiene, en ese caso, de llamar a su abogado defensor. Gracias, profesor Latuf. Rápidamente, el participante Ignacio Vergara le pregunta lo siguiente: en relación al asunto probatorio y la audiencia oral y pública, según abogados en ejercicio, es frecuente sustituir tal audiencia por un acta en la cual se ponen de acuerdo el representante del Ministerio Público y la defensa en su contenido, simulando que se ha desarrollado la audiencia.
con la aceptación del juez de juicio. La pregunta es, ¿usted ha sabido o ha tenido tal experiencia? ¿Su opinión, estimado profesor? He tenido experiencia, sobre todo en juicios, donde se está utilizando una mala praxis de lo que constituye esa fase tan maravillosa. Es una de las fases donde la adrenalina de aquellos que nos gusta el ejercicio del derecho, la ponemos de manifiesto. Nada mejor que ir a un juicio, Ángel. Pero vienen sucediendo muchas cosas que invalidan y que le han dado una connotación distinta y un cambio radical a lo que es esa fase tan maravillosa. Una de ellas es la posibilidad de que ahora los jueces en fase de juicio cambian la calificación y ponen a admitir en los hechos al imputado. Eso es totalmente contrario a la ley. Que debería ser así, que exista esa posibilidad, sí, la justicia negociada, la que se da en Alemania, la que se da en los Estados Unidos. Debería ser así, pero aquí no lo es. Entonces tendríamos que cambiar la norma. Tendríamos que cambiar la norma. La posibilidad de admitir los hechos en fase de juicio es simple y llanamente antes de la recepción de la prueba. Otra cosa que viene sucediendo es, antes de contestar la pregunta, es no solamente que ya ha iniciado el juicio, como me hacen la pregunta, no, bueno, firma un acta ahí, el fiscal llamó, firma ahora, o el defensor, vamos a incorporar una prueba documental, y lo hacen así. En lo particular, yo no permito que se haga así. Yo no lo permito, yo me opongo, vamos a esperar, fíjame la fecha de mañana. Pero es algo peor. Algo peor. Se ha pretendido llegar a la fase, a la apertura del juicio oral y público, y el secretario o secretaria transcribe lo que considere de parte de la fiscalía, de parte del defensor, y muchos operadores de justicia se han prestado para firmar eso. Eso no debe suceder. No debe suceder porque simple y llanamente el imputado contrató a una persona para que lo defendiera y eso no es ningún tipo de defensa. El discurso de apertura a juicio es de tan importancia que para William Latuz el juicio se gana en la apertura. Entonces, ¿cómo le vas a permitir tú a un secretario que te ponga lo que tú quieras, lo que él quiera, porque simple y llanamente vamos a hacerlo informal? Ese tipo de cosas está sucediendo en lo particular. Lo que pasa, y le digo a la persona que me está haciendo la pregunta, es que el respeto se gana. Eso no se lo proponen a todo el mundo. Los tribunales saben a quién proponerle eso y a quién no. ¿Entiendes? Porque el respeto se gana. ¿Pero cómo se gana? Con conocimiento, estudiando, apelando, ejerciendo los recursos, ejerciendo los derechos, sin ningún tipo de condición particular, simplemente como un operador de justicia. Ese es mi mensaje. Gracias, profesor William Latuz. Queremos seleccionar una última pregunta ya para entrar en proceso de cierre de la presente videoconferencia. La realiza el participante Miguel Juárez desde el canal de YouTube. En relación a la defensa técnica, el hecho de que no pueda acceder a las actas hasta tanto el fiscal del Ministerio Público no realice la imputación formal al investigado, ¿no atenta, en su opinión, al principio de igualdad en el proceso penal? Por supuesto que sí. Atenta contra el principio de igualdad en el proceso y atenta también contra el derecho a la defensa. Porque si el código establece, y llegamos otra vez a que usted adquiere la condición de imputado con un acto de procedimiento y usted se enteró por cualquier vía que a usted lo están investigando, cuando usted llegue al Ministerio Público y le haga saber que usted es objeto de una investigación, que ya usted adquirió esa condición y que usted tiene un MP, un número de expediente fiscal, el cual está dirigido en una investigación en mi contra, por supuesto que dentro de mis derechos está tener acceso a las actas procesales. El problema es de conocimiento. El problema es hacérselo entender al fiscal. Entonces es allí donde debemos tener la forma, la pericia de hacerlo y donde las instituciones del Estado tienen que prepararse y saber que ya esa persona tiene derecho a defenderse, a conocer de qué se le está investigando y por supuesto de la mano de un abogado que desde el punto de vista de la defensa técnica lo va a orientar. Es un derecho que es ineludible y que nace con él, nace con esa condición que tú le diste. Él no la buscó, tú se la diste, porque puede ser que él no haya cometido delito. Tú se la diste, tu Estado se la diste.
¿Me entiendes? Así es, profesor. Por último, nos está llegando una última pregunta. La realiza el profesor Francisco Ferreira de Abreu. Profesor Latut, buenas noches. ¿Cómo es posible que después de un acto de investigación como el allanamiento pueda plantearse una desestimación por parte del Ministerio Público? ¿Su opinión al respecto, profesor? Sí, así. Bueno, no, ha sucedido. Es lamentable que exista el allanamiento, pero es perfectamente válido, está dentro de la ley. El Código Orgánico Procesal Penal vigente antes del 2009 establecía que el lapso para desestimar la denuncia, en el caso de que el proceso sea de que la investigación se haya iniciado por denuncia, era de 15 días. Después vino la reforma y lo llevaron a 30 días. Pero sabemos que existe un gran retardo procesal, que existe una gran inoperancia por parte de los órganos de seguridad del Estado, y nos encontramos muchas veces con que cuando todas las actuaciones le llega una participación al fiscal, una denuncia, él la mandó al órgano de investigación, ordenó o pidió el allanamiento porque consideró que lo debía pedir, el juez de control controló y lo acordó. Pero pasaron los 30 días, bueno, simple y llanamente el Tribunal Supremo también se pronunció sobre eso y dijo, no importa que hayan pasado los 30 días, como se trata de un acto de justicia y el fiscal va a desestimar porque simplemente esos hechos no revisten carácter penal o porque se demostró que esa persona no tiene nada que ver en eso, el denunciado, están los hechos, pero él no tiene nada que ver, ¿por qué imputarlo para luego dictar un sobreseimiento de la causa? Entonces, aunque hayan pasado los 30 días y aunque se haya producido el allanamiento, yo digo el allanamiento por decir algo, se procede a la desestimación de la denuncia. Que no nos guste porque es feo que nos vayan a allanar, que no nos guste porque es feo que nos paren una patrulla de un organismo de seguridad del Estado en la puerta de la casa y nos entregue una citación, pero son situaciones que se presentan y que tenemos que afrontar y que están en la ley perfectamente ratificadas y con viabilidad. Esa es mi opinión para el doctor que hizo la pregunta. Gracias, profesor Latú. Ya con esto damos por cerrado el ciclo de preguntas y respuestas, comentarios. Por supuesto, felicitaciones a el profesor William, que ha sido un eco completamente en cada uno de los canales bajo el cual se está realizando la transmisión de la videoconferencia. Quisiéramos hacer algunos anuncios. El primero de ellos, evidentemente, la Cátedra Jorge Rosell y los organizadores tienen una misión desde su concepción y es precisamente coadyuvar en el proceso formativo y académico dentro de las áreas de derecho penal, derecho procesal penal, criminología y política criminal. Sin embargo, hemos sido lo suficientemente humildes para determinar que esto no podemos hacerlo solo. Esto lo hacemos en la medida en que cada uno de ustedes, aquellos que se encuentran conectados hoy desde Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico, Salvador, el país Venezuela, puedan hacernos eco de cuáles son los referentes dentro de su país y las temáticas que quisieras profundizar desde el punto de vista de derecho comparado. La mejor manera de mantenerte conectado a el proceso académico de la Cátedra Jorge Rosell y las actividades de Universidad Fundación es por intermedio de nuestro canal Telegram. Es decir, incorpórate, participa, opina, escudriña e incluso participa desde el punto de vista académico dentro del grupo Telegram. También por intermedio de las redes sociales nos puedes hacer saber al equipo Universidad Fundación cuáles son esos referentes académicos que consideras tú que pudiesen ser invitados a la Cátedra Jorge Rosell. ¿Cuáles son las observaciones de este camino que emprendimos hace unos años y que hasta el día de hoy nos sigue apasionando, como decía el profesor Latuf? Realmente profundizar la academia es la misión de este espacio. Lo tercero que queremos anunciar es que ya tenemos algunos participantes o tenemos algunos profesores que han aceptado acompañarnos en las próximas semanas. Entre ellos, desde el canal de YouTube se encuentra interconectado el profesor Jesús Vergara. Desde el país Venezuela nos va a acompañar en los próximos días. También el profesor Francisco Ferreira Abreu, quien se encuentra interconectado en la presente videoconferencia, nos va a acompañar también en los próximos días. Y el profesor Alexis Dávila. Continuamos en ese proceso académico de selección de cada uno de los participantes que puedan, de los profesores que puedan resultar invitados y sobre todo
que nos traigan temáticas actuales y vanguardistas como la que hoy vimos en cabeza del profesor William Latuf. Profesor William, nuevamente ha sido un honor para nosotros tenerlo dentro del panel de profesores invitados. No solamente confiamos en su sapiencia académica, sino que también creemos que tiene mucho que aportar en cada uno de estos espacios de academia. Dejamos sobre el tapete una nueva invitación para que pueda acompañarnos en la cátedra Jorge Rosell. Le extendemos saludos desde España, desde Venezuela, El Salvador, por supuesto, reconociendo la excelencia. Guatemala, tenemos participantes de Guatemala reconociendo la excelencia sobre su participación. Profesor, el micrófono es todo suyo para el proceso de despedida. El honor es mío, la gratitud es mía, no solamente con el doctor Rosell, con la institución, con usted, Ángel, sino con todos los participantes, con todas aquellas personas que han hecho esos comentarios que extralimitan pues lo que es mi condición, pero siempre estaré allí aportando un grano de arena. Esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, a ser mejores personas y a dejar un legado. Esta es la verdadera herencia que le dejamos a nuestros hijos y que le dejamos a nuestros amigos. Y bueno, de más está decirte que siempre estaré allí como un amigo para ustedes, colaborando. Y bueno, que Dios nos permita seguir avanzando y seguir ayudando a todas estas personas que de una u otra manera tienen esa hambre de conocimiento, esa hambre de seguir fomentando esto que apasiona tanto al abogado como es el derecho penal, el derecho procesal penal, las ciencias que tienen que ver con ella, la disciplina, la criminología, la política criminal, en fin, todo eso que la medicina legal, que en la cual nos vemos inmersos en cada vez que existe una relación jurídica procesal. Un abrazo a todos y que Dios nos cuide y Dios nos bendiga. Gracias, profesor. Primeramente, amén. Por supuesto, nuestra gratitud para cada uno de ustedes que escogieron participar en este espacio, opinar en este espacio y sobre todo apartar un poco de su tiempo para construir academia. Seguimos comprometidos desde las instituciones y por supuesto seguir acompañándolos en los miércoles venideros. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Gracias.